Buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos y a todas a nuestra clase del día de hoy. Voy a comenzar compartiéndoles pantalla para ir platicando de nuestro tema del día de hoy. Como lo pueden apreciar, hoy nos vamos a concentrar en las causas de exclusión del delito. Estas causas de exclusión del delito son un tema fundamental. Ya habíamos visto cómo hay elementos que conforman el delito. Básicamente, estas causas de exclusión, como su nombre los dice, son causas por las cuales se excluye el delito. También muchas veces son conocidos como elementos negativos del delito. Primero, vamos a comenzar con una pequeña introducción. Para esto voy a platicarles que a lo largo de la historia del derecho penal se ha reconocido que no toda conducta que formalmente encaje dentro de la descripción típica puede ser sancionada. Existen circunstancias que justifican, que eximen o que atenúan la responsabilidad penal de una persona y pues es crucial comprenderlas para su correcta aplicación en la práctica jurídica. Estas circunstancias que les menciono son precisamente eh, los elementos negativos del delito o que también son conocidos como causas de exclusión. El día de hoy vamos a analizar los diferentes tipos de causa de exclusión, desde la ausencia de conducta hasta las excusas absolutorias, evaluando cómo influyen en la impartición de justicia y también en el equilibrio entre la protección de los bienes jurídicos y la equidad del derecho penal. En esta clase, pues vamos entonces a analizar todos estos, o bueno, la mayoría de las causas de exclusión, pero antes de ello tenemos que ir analizando o ir adentrándonos a una definición de lo que son las causas de exclusión para poder empezar comprendiéndolas. Pero para ello, primero vamos a remitirnos a lo que hemos estado viendo a lo largo de esta materia, es decir, vamos a ir repasando cuáles son los elementos del delito, porque como las causas de exclusión son los elementos negativos, hay que ver los elementos positivos. Un delito, decíamos, consiste en varios elementos. En primer lugar, es una conducta, que esta conducta es típica, es antijurídica y es culpable. Decíamos que, a mi criterio, esos son los únicos elementos, pero hay otros autores que agregan también la punibilidad como uno de los elementos del delito. Bajo esta lógica, entonces, el delito está conformado por estos cuatro elementos: conducta, típica, antijurídica y culpable. Sin embargo, hay situaciones en las que, a pesar de cumplirse con estos elementos en apariencia, la ley considera que la conducta no debe de ser sancionada penalmente. Estas situaciones se denominan causas de exclusión del delito y eh, su existencia responde a un principio fundamental del derecho penal que este principio implica que no debe castigarse una conducta cuando existen razones legítimas para justificarla, ya sea que esto excluya la antijuricidad o elimine la conducta, la culpabilidad del autor. Pero también recordemos cómo veíamos que cuando no existe una conducta voluntaria, entonces no puede, o más bien, cuando no existe un acto voluntario, no puede considerarse que existe conducta, y si no hay conducta, no hay delito. Pero también decíamos que no todas las conductas finales, es decir, todas las conductas que van dirigidas a un fin y que sean voluntarias, no todas ellas son relevantes penalmente. Decíamos que esa conducta debe encuadrar en el tipo. El tipo es la descripción que nos hace la norma de las conductas consideradas como delito. Entonces, si la conducta no encuadraba en el tipo, no hay tipicidad y tampoco hay delito, porque no se cumple con este segundo elemento. Ya después vienen las causas de justificación, que estas excluyen la antijuricidad, ya lo platicábamos, como la antijuricidad comprende el hecho de que la conducta sea contraria a derecho, o a la ley más bien, que la conducta lesione o ponga en peligro bienes jurídicos, y por último, que no existe una causa que la justifique.
Si existe una causa que la justifique, no hay antijuricidad, por lo tanto tampoco hay delito. Y pues de la culpabilidad también ya nos encargamos en clases anteriores, veíamos cómo si la persona es inimputable o si la persona no se le puede exigir una conducta diferente, se encontraba en un error, cualquiera de la causa que se actualice, pues entonces no hay culpabilidad y tampoco habría un delito si no hay culpabilidad. Eh, por ejemplo, si vamos a pensar en un médico que en el ejercicio de su profesión realiza una cirugía de emergencia y causa la muerte de una persona. Eh, Aquí surgiría la pregunta de si podemos decir que cometió un homicidio. Dependería de la situación. Si, por ejemplo, lo hizo con la autorización de los familiares, lo hizo llevando a cabo los procesos y los protocolos necesarios que te exige la normativa en materia pues, de medicina, si realizó todo esto con su pericia, con su expertise, y aún así falleció la persona, no estaríamos frente a un delito de homicidio porque él desempeñó su cargo como debería de hacerlo. Pero ahora supongamos que durante la operación cometió errores, hizo algo que no debía hacer, no recabó el consentimiento de los familiares para hacer la operación. Bueno, en este caso podría decirse que puede actualizarse un delito de homicidio culposo en caso de que no haya cumplido con su deber o no lo haya cumplido como lo establecen los protocolos, lo establecen las normas. Eh, lo mismo o la misma lógica ocurre en situaciones como legítima defensa o el estado de necesidad, donde pues el derecho penal reconoce que no todas las acciones que aparentemente constituyen un delito deben de ser castigadas. Y precisamente a lo largo de esta clase vamos a analizar todos estos tipos de figuras. Únicamente hacer el apunte de que cada código penal establece cuáles son las causas de exclusión del delito. Entonces, hay algunas que son genéricas porque las podemos recabar o retomar de la doctrina. Sin embargo, pues cada código penal de cada estado nos va a establecer cuáles son las reconocidas en ese estado. Vamos con nuestra siguiente diapositiva, que es la clasificación de las causas de exclusión. Solamente denme un segundito y regreso con ustedes. Ok. Ahora vamos a ver una pequeña clasificación de las causas de extinción del delito, perdón, de exclusión. Estas causas de exclusión se pueden clasificar en diferentes categorías según su fundamento y según su efecto en la imputabilidad de la conducta. En términos generales, podemos hablar de 5 grandes grupos que son los que pueden apreciar ustedes en la diapositiva. Entre ellos tenemos la ausencia de conducta. La ausencia de conducta, como su nombre lo dice, es el elemento negativo de la conducta. La atipicidad, que es el elemento negativo de la tipicidad. Las causas de justificación, que es el elemento negativo de la anticuricidad. Tenemos las causas de inculpabilidad, que en este caso es la ausencia de la culpabilidad, por lo tanto es el elemento negativo de la culpabilidad, y tenemos las excusas absolutorias, que estas pues excluyen el delito, pero son temas de política criminal, no son necesariamente elementos negativos de los elementos del delito. En primer lugar, la ausencia de conducta se presenta cuando el individuo no realiza una acción con voluntad propia, como los casos de movimiento reflejo o de fuerza irresistible, que, eh, que precisamente ya habíamos analizado estos ejemplos.
el que si una conducta, o más bien si una acción u omisión no es voluntaria, no puede hablarse de una conducta. Por otro lado, tenemos la tipicidad, que esta ocurre cuando la conducta no encaja dentro de una descripción penal específica, lo que impide su sanción. Esto es lo que les adelantaba desde la primera diapositiva, es decir, que si la conducta no actualiza la hipótesis normativa, o sea, si la conducta que estás haciendo no encuadra en ese artículo, entonces no hay delito. Por otro lado, tenemos las causas de justificación, que ya decíamos eliminan la antijuricidad de la conducta, porque el derecho reconoce que algunas acciones son necesarias o que son legítimas en determinadas circunstancias, ya decíamos, como la legítima defensa o el estado de necesidad. En este caso, la ley dice, sí, sí lesionaste un bien jurídico, sí hiciste algo contrario a la ley, pero te voy a justificar esa conducta, te la voy a permitir y por eso no te voy a sancionar. Por otro lado, decíamos que las causas de inculpabilidad se refieren a situaciones en las que aunque la conducta sea típica y sea antijurídica, el sujeto no puede ser culpable porque no tuvo capacidad de comprender el ilícito. Esto es el caso del error invencible o, por ejemplo, el miedo grave. Finalmente, las excusas absolutorias son situaciones en las que a pesar de haberse cometido un delito, el derecho decide no aplicar una sanción, generalmente por razones de política criminal, como por ejemplo en los delitos cometidos entre familiares. Eh, un ejemplo de ello lo podemos encontrar en el mismo Código de Nuevo León, que es en el caso del delito del homicidio culposo. Cuando este homicidio culposo ocurre en un accidente de tránsito, en estos casos, cuando ocurren accidentes de tránsito y la persona tenía cierta relación de parentesco entre, bueno, con la víctima. Es decir, si por ejemplo vas manejando un carro y va contigo tu hermano o tu hermana y luego hay un accidente y a raíz de ese accidente fallece esa persona, en ese caso, si la persona responsable eres tú que ibas manejando, no existe una sanción penal en tu contra aunque haya fallecido tu familiar, porque así lo establece la ley prácticamente. La ley te está diciendo si es una conducta culposa, es un homicidio culposo, pero no te voy a aplicar ninguna sanción. Eh, Cada una de estas categorías responde a principios fundamentales del derecho penal y pues todos son esenciales para la correcta aplicación de la justicia. Ahora vamos con nuestra siguiente diapositiva, que vamos a ver una clasificación específica. Aquí vamos a ver diferentes ejemplos de distintas causas de exclusión del delito. En este caso, uno de los primeros requisitos del delito, a ver, espérenme, porque creo que me estoy saltando. Ok, denme un segundo. Bueno, sí, me estaba saltando esta parte. En, en este caso, ya vimos anteriormente una clasificación general, pero pues yéndonos a una clasificación un poquito más específica, eh, estos son los ejemplos o parte de los ejemplos que forman parte de las causas de exclusión. Por ejemplo, la legítima defensa es una causa de exclusión porque hay una protección ante una agresión ilegítima. El miedo insuperable es una causa de exclusión porque es un terror que anula la voluntad del sujeto. En el estado de necesidad se evita un mal a bienes jurídicos de mayor valía, es decir, lesionas bienes jurídicos que son menos valiosos que los bienes jurídicos que estás protegiendo. En el error invencible hay un desconocimiento insuperable sobre los hechos, que de este ya platicamos también, y el cumplimiento de un deber, pues es una actuación conforme a una obligación legal, por eso no se sanciona. Tenemos el tema de la tipicidad, que aquí también podríamos hablar de la ausencia de conducta,
porque son dos puntos relacionados, considerando que el primer elemento, pues decíamos, es una conducta típica. En primer lugar, en el caso de la ausencia de la conducta, decíamos que es uno de los primeros requisitos del delito y que si no existe conducta, pues no puede existir tampoco ningún delito. En este sentido, la ausencia de conducta se presenta en dos situaciones que son principales. Puede ser cuando los actos sean realizados bajo una fuerza irresistible, que en este no recuerdo, pero creo que les puse el ejemplo de que estás formado para abordar un tren, un metro. Imaginemos que que estamos en fila, hay una persona delante de ti, tú estás en segundo lugar y una tercera persona que está atrás de ti te empuja. Supongamos que por la fuerza de que te empujaron, tú vas hacia adelante y con esa fuerza que ya llevas porque te empujaron, empujas a la persona de adelante y la persona de adelante cae en las vías del tren, pasa el tren y pues ahí fallece la persona. En este caso, no puede existir una responsabilidad penal porque la conducta no fue voluntaria. Tú no decidiste voluntariamente empujar a la persona a las vías del tren. Más bien, te empujaron y por esa fuerza que ya llevabas por haberte empujado, tú chocaste con la persona de delante y esa persona cayó y por eso falleció. O, por ejemplo, en el caso de los movimientos reflejo, también forman parte de estas causas que excluyen el delito por ausencia de conducta. Eh, ya específicamente, la fuerza irresistible, decíamos, se da cuando una persona es obligada a actuar en contra de su voluntad por una coacción física o moral insuperable. En cambio, en los movimientos reflejos, pues la persona no tiene control sobre su acción. Un ejemplo de ello, que se me estaba pasando a darles un ejemplo, eh, es precisamente un ataque de epilepsia, puede ser. eh, que imaginemos que durante el ataque epiléptico, pues golpeas a alguien involuntariamente y le generas una lesión. En ese caso, pues no se actualizaría el delito porque es un movimiento reflejo. En ambos casos hay una falta de voluntad y pues si no hay voluntad no se puede configurar el delito. Es importante diferenciar la ausencia de conducta de otras causas de exclusión porque en estos casos no se trata de justificar la acción, sino que se reconoce que no hay un acto deliberado que pueda ser considerado como delito. Y relacionado con esta conducta también tenemos la tipicidad. La tipicidad ocurre cuando sí hay una conducta, pero no encaja en ningún tipo, no encaja en ningún delito escrito por la ley penal. Eh, entonces, la conducta, aunque en estos casos pueda parecer ilícita, si no está tipificada en la ley penal, no es delito. Ya les decía, la conducta puede ser inmoral, va contraria a los valores sociales, a los valores religiosos, eh, puede ser lo que ustedes quieran, pero si no está previsto en la ley como delito, entonces no es un delito. Esto con base en el principio de legalidad, como ya lo platicábamos, que nos dice que nadie puede ser sancionado por una conducta que no esté contemplada expresamente en el Código Penal. Este principio de legalidad lo extraemos del artículo 14 constitucional, que también ya habíamos platicado de ello. Y un ejemplo claro de esto puede ser cuando alguien realiza amenazas de hacerle brujería a otra persona o que le esté haciendo brujería a una persona. Aunque pueda generar miedo este tipo de amenaza, pues no está escrita en la legislación penal, por lo que no podría castigarse. Esta atipicidad también puede presentarse cuando un hecho tiene una apariencia delictiva, pero falta alguno de los elementos del tipo penal. Un caso interesante de esto último se da en los delitos de omisión, donde para que exista una responsabilidad penal es necesario que la persona tenga el deber jurídico de actuar. Si un transeúnte, por ejemplo, ve a alguien que se ahoga en un lago pero no hace nada,
no necesariamente responsable penalmente, ya que no tenía la obligación legal de intervenir. Sin embargo, si por ejemplo hablamos de un salvavidas contratado, que su obligación es precisamente ayudar a las personas cuando se están ahogando, pues aquí sí podría configurarse un delito de omisión. Este análisis nos permite reflexionar sobre los límites de la intervención del derecho penal y pues también sobre el principio de mínima intervención. Vamos ahora con nuestro siguiente punto, que son las causas de justificación. En específico, nos vamos a concentrar en la legítima defensa, porque la legítima defensa es uno de los más conocidos y posteriormente vamos a ver el estado de necesidad, que precisamente también pues, es una de las causas de justificación más conocidas. La legítima defensa eh, justifica la conducta de una persona, por lo tanto, si se actualiza la legítima defensa, la conducta no es antijurídica. En estos casos, la legítima defensa se basa en la necesidad de repeler una agresión ilegítima, pero a raíz de, o más bien a través de un medio proporcional. Para que se configure la legítima defensa, tiene que cumplirse con ciertos requisitos y pues la verdad es muy complicado que se actualice, pero puede llegar a actualizarse. Entre los requisitos para que se actualice la legítima defensa, en primer lugar, es que exista una agresión ilegítima, actual o inminente. Eh, En este caso, el hecho de que sea actual, pues yo creo que se entiende. eh, en este momento me está agrediendo, hay una agresión ilegítima. Inminente significa que que hay mucha probabilidad de que pueda ocurrir esta agresión. Más bien, eh, esta inminencia va encaminada al daño que pueda ocasionar la agresión, porque pues si nos establece el código que tiene que existir la repulsa, o sea, que se tiene que repeler una agresión sin derecho, ilegítima, que provoque un daño actual o inminente. Es decir, que pueda llegar, que existe una gran probabilidad de que provoque un daño. Pero además, la respuesta defensiva debe ser proporcional a la agresión. Eh, en este caso, es bien complicado determinar si es proporcional, porque añadiendo a esto, también la ley nos solicita que sea por los medios menos lesivos posibles. Eh, Determinar los medios menos lesivos y la proporcionalidad depende de cada caso en concreto, porque imaginemos que ya entra una persona a tu casa y trae un cuchillo y está a punto de atacarte con un cuchillo. En este caso, pues no te vas a detener a buscar tú también un cuchillo para que sea el medio menos lesivo posible, no te vas a detener a pensar si es proporcional o no. Supongamos que tú al lado tienes una pistola, agarras la pistola y lo lesionas. En este caso, eh, podrías de primera mano pensar que no es proporcional porque él traía un cuchillo y tú una pistola, pero en ese momento en específico era la forma menos lesiva posible, porque no podías ir a buscar un cuchillo para defenderte, era en ese momento defenderte. Ese tipo de cuestiones pues se tienen que analizar de cada caso en concreto. Ahora, eh, también para que se actualice la legítima defensa, no debe existir una provocación de por medio por parte de quien se defiende, porque si hay una provocación, pues ya estaríamos hablando más de una riña que de una legítima defensa. Eh, un caso de legítima defensa podría ser cuando una persona es atacada con un arma y en respuesta, pues repele la agresión con una acción similar, es decir, también atacándolo con un arma. Sin embargo, si alguien responde a una bofetada con un disparo mortal, pues la defensa ya no sería legítima, sino que pues sería un exceso punible. Eh, que precisamente el exceso de la legítima defensa ocurre cuando la respuesta
supera lo estrictamente necesario para neutralizar la amenaza. En este caso, eh, es otro de los requisitos de la legítima defensa, de que únicamente se realice aquello necesario para que la persona cese la conducta. Es decir, si ya no te está agrediendo, ahí tienes que parar. Si continúas, hay un exceso de legítima defensa. Ahora, vamos con la otra causa de justificación, que es el estado de necesidad. En el estado de necesidad, eh, es otra situación diferente. Se presenta cuando una persona, para evitar un daño mayor o inminente, comete un acto en que en circunstancias normales sería considerado como un delito. Este principio se basa en la idea de que ante un conflicto entre dos bienes jurídicos protegidos, es legítimo sacrificar uno para poder salvar otro bien de mayor valor. La doctrina penal establece dos tipos de estado de necesidad. Tenemos el tipo de necesidad exculpante y el justificante. En el estado de necesidad justificante, el, el bien sacrificado tiene un valor menor o igual al bien protegido, como cuando un rescatista rompe la ventana de un vehículo para poder salvar a un niño atrapado dentro de ese vehículo. Por otro lado, tenemos el estado de necesidad exculpante. Aquí, aunque el bien sacrificado puede tener el mismo valor o incluso un mayor valor al bien que se está protegiendo, se entiende que la persona actuó bajo una presión extrema, como en el caso de quien puede robar comida para poder alimentar a su familia en una situación de hambruna. Vamos ahora con nuestra siguiente diapositiva, que es el error invencible y también el miedo grave. En este caso, estamos hablando ahora de supuestos diferentes. Estos errores, más bien el error invencible y el miedo grave, son causas de inculpabilidad, no de justificación. Estas causas de inculpabilidad eliminan la responsabilidad penal del individuo debido a la falta de capacidad de comprender el carácter ilícito de su conducta o a una coacción extrema. El error invencible ocurre cuando una persona comete un acto ilícito bajo una creencia errónea que no pudo evitar, incluso con la debida diligencia. Por ejemplo, si alguien compra un objeto robado en un mercado sin saberlo y sin tener ningún medio para poder sospechar del origen ilícito de ese bien. En este caso, pues no podría ser culpable del delito de encubrimiento o de receptación culposa, porque pues no tenía ninguna forma de conocer que ese bien era robado. Por otro lado, el miedo grave ocurre cuando una persona actúa de manera delictiva porque se encuentra bajo una amenaza inminente que afecta su capacidad de decisión. Un ejemplo claro podría ser el caso de un trabajador de un banco que colabora con un asalto porque los delincuentes tienen secuestrada a su familia. Aquí el individuo sabe que su conducta es ilegal, pero su miedo es tan grande que anula su voluntad. En el derecho penal, todas estas cuestiones son analizadas caso por caso y pues el criterio judicial también juega un papel fundamental en la determinación de la responsabilidad. Vamos ahora con nuestra siguiente diapositiva, que son las excusas absolutorias, pero denme un segundito y regreso con ustedes.
Y ya estoy de regreso. Decíamos entonces que vamos a ver las excusas absolutorias. Las excusas absolutorias son situaciones en las que aunque una persona haya cometido un delito, el legislador ha decidido no imponer una pena por razones de política criminal que generalmente están relacionadas con la protección de la familia, la confianza o el interés social. Un ejemplo típico de excusa absolutoria es el cometido entre parientes cercanos, como cuando una persona roba dinero de su padre o su hijo, o roba dinero de su hijo sin violencia. El derecho penal reconoce que castigar estos actos podría generar más daño que el que se pretende evitar, pues la intervención del Estado en conflictos familiares muchas veces resulta contraproducente. Otro es el caso del arrepentimiento activo en ciertos delitos, donde el delincuente evita la pena al reparar el daño antes que el delito produzca consecuencias graves. Sin embargo, las causas absolutorias no deben de confundirse con las causas de justificación o de inculpabilidad, porque aquí el delito sí existe, pero se decide no aplicar ninguna sanción. Esto genera debates sobre si en algunos casos se protege demasiado a ciertos infractores o si deben de establecerse límites más, ¿cómo decirlo? Pues límites más estrictos. Sin embargo, bueno, pues es algo que contempla la ley, por lo tanto, por lo pronto tenemos que aplicarlo. Eh, para ir concluyendo con la clase del día de hoy, a lo largo de esta sesión hemos analizado distintas causas de exclusión del delito, comprendiendo cómo cada una de ellas afecta la configuración de la responsabilidad penal y también su aplicación en la práctica. Hemos visto que la ausencia de la conducta impide considerar un acto como delito, que la atipicidad deja fuera aquellas acciones que no encajan en el tipo penal, que las causas de justificación validan ciertos actos ilícitos cuando están respaldados por el derecho, que las causas de inculpabilidad eliminan la culpabilidad cuando la persona no puede comprender o puede evitar la ilicitud de su conducta, y pues que las causas absolutorias establecen excepciones basados en criterios de política criminal. Básicamente, con este pequeño resumen, concluiríamos la clase del día de hoy. Recuerden que en caso de que haya quedado pendiente algo, que tengan dudas con algún tema de la clase, ustedes pueden comunicarse conmigo por medio de la plataforma y por ese medio les ayuda a resolver cualquier duda que ustedes tengan. Dicho esto, les agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo en una próxima clase. Muchas gracias.